Mi madre, mi vieja, la gorda, como le decíamos, con mucho amor, era profesora de literatura. Y además daba clases sobre derechos humanos. No hacía mucho se había consagrado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y mi madre se había entusiasmado mucho con eso. Era una mujer muy respetuosa de sus semejantes y le pareció que la declaración era muy valiosa y que había que difundirla. ¿Y quién le ayudaba a mi madre en esas charlas? Pues aquí, yo. ¿Qué hacía yo? Bueno, una tarea muy simple. Llevaba un aparato gordo, viejo, grande, que nos había prestado, viejo ahora sería, en esa época era moderno. Las Naciones Unidas nos habían prestado ese aparato y yo llevaba el aparato, colocaba las filminas, que hoy se llaman PowerPoint, colocaba las filminas y a medida que mi madre hablaba yo iba pasando la explicación de cada uno de los derechos humanos. Pasé un año de mi vida pasando filminas de los derechos humanos. Como usted comprenderá, conozco los derechos humanos de pe a pa. Un día, mi vieja, que amaba estimularnos, que amaba que creciéramos, porque ese es el verdadero amor, querer que el otro crezca, no que se quede siempre chiquito, pues hay señoras que me gustaría que mi hijo siempre fuera chiquito. No, señora, eso no es amar a su hijo. Cómprese un muñeco si quiere que se quede siempre chiquito. Los seres humanos crecen y tienen vida propia. Bueno, pues, entonces, mi madre un día me dice, Guillermito, en argentino por supuesto, ¿no te animás a hacer vos las clases? Y yo, que era un poco irresponsable, tenía 16 años, les digo, sí, vieja, sí, claro que me animo. Bueno, pues, y así debuté hablando sobre los derechos humanos. Pasé un par de años, di cientos conferencias sobre derechos humanos con la filmina. Yo mismo pasaba la filmina, yo daba la clase sobre derechos humanos. Y fue una experiencia absolutamente maravillosa. Y aprendí muchas cosas. Aprendí a perderle el miedo al público y aprendí además a encontrar las técnicas adecuadas para llegar a la gente. Y a partir de eso, y después mi experiencia como profesor en varias universidades del Perú, mi experiencia como comunicador social, me permitieron seguir elaborando esos temas y perfeccionándolos. Entonces, hemos creado un taller que le llamamos Antioratoria e Inteligencia Emocional. Pero es mucho más que eso. Dejémoslo de antioratoria de lado porque podemos volver a hablar sobre el tema y yo creo que ya me he expresado sobre ese particular. Es mucho más que eso. El miedo a hablar en público es bastante general. Ahora, no todos tienen miedo a hablar en público. Algunos dicen, no tengo miedo a hablar en público. Perfecto. Le pregunto yo a esa persona que no tiene miedo de hablar en público, ¿y sabes cómo motivar al público? Bueno, algunos dicen que sí, otros que no, y en general yo diría que la mayoría no tiene muy clara la idea de cómo motivar al público. Y pasa lo siguiente, esto es muy importante, los que son profesores pongan atención. Por favor, esto es sumamente importante. Cuando uno explica algo, cuando uno cuenta algo, lo primero que tiene que hacer es capturar la atención de los escuchas, para que lo que vaya a decir caiga en tierra fértil. Si uno no tiene la atención, pero la atención concentrada, la atención con ganas de los escuchas, todo eso cae en tierra fértil, no se convierte en conocimiento. O sí, pero en un conocimiento que está pegado con un alfilercito que al primer viento desaparece. Entonces hay que motivarlos. ¿Cómo se los motiva? Bueno, hablándole a la emoción. Si uno no le habla a la emoción, si uno comienza hablando seriamente, dando datos y cifras y así, no logra nada. Pero si uno ejemplifica, si uno cuenta historias,
inmediatamente toma en sus manos la atención de las personas que lo escuchan. ¿Y sabe lo que pasa ahí? Y esto lo puedo decir por experiencia. Se produce un milagro realmente increíble. Porque cuando usted es escuchado, cuando usted siente que todas las personas que están siendo sus alumnos en ese momento lo escuchan y lo escuchan con una atención concentrada, su capacidad de exposición se multiplica por 10, por 100 y por 1000. La atención de los otros es una energía que saca lo mejor de nosotros mismos. Incluso nos encontramos diciendo cosas que ni siquiera sabíamos que sabíamos. Esa es la maravilla de la comunicación. Si tú logras abrir la mente de las personas con las que estás trabajando, y esa es una de las técnicas que enseñamos, y la hacemos con mucho esmero y con trabajos prácticos bien concretos, si tú logras abrir la mente para escucharte, logras captar el interés, ese interés va a ser la gasolina que va a aumentar tu cerebro para que tus capacidades se multipliquen. Es imposible describir cómo el cerebro trabaja cuando le cambiamos o le agregamos un combustible nuevo. El combustible nuevo es esa atención de la gente. Mientras que si yo tengo que trabajar con un auditorio desinteresado, voy a ser muy aburrido y va a llegar un momento que no sé qué voy a decir por más que conozca el tema. Me ha pasado alguna que otra vez en alguna universidad que prefiero no nombrar. Me ha pasado. Alumnos de los primeros años, era muy difícil motivarlos, estaban en otra cosa, no habían sido nunca motivados. Y era muy difícil motivarlos, llevaba mucho tiempo, es decir, toda la clase tendría que haber sido motivacional, pero había que cumplir etapas, o había que hablar hoy de esto y mañana de aquello, y en fin, no se podía hacer. Pero si usted no tiene miedo a hablar en público, pero no tiene tampoco las habilidades para captar la atención de las personas que lo escuchan, también tiene que venir a nuestro taller, porque eso es lo que trabajamos. Y también trabajamos sobre cómo estructurar el discurso, cómo hacemos que ese discurso no se transforme en una cantaleta expresada de memoria. Y esto es fantástico, Bueno, ese es un tema que les prestamos especial atención y explicamos cómo se hace. Es decir, enseñamos a hacer mapas mentales y a partir de los mapas mentales, que son fantásticos. Algún día vamos a ver si hacemos una clase de mapas mentales aquí, para que usted lo vea. Es fantástico cómo funciona. Una vez que tenemos los mapas mentales, uno construye una suerte de relato y se lo va contando a distintas personas. Cada persona a la que uno le cuenta un relato y que tiene esa persona atención e interés por el relato, cada persona le va a dar a usted una retroalimentación, un feedback se dice en comunicaciones. Ese feedback no va a ser hacerle observaciones, puede hacérselas, pero no va a ser hacerle observaciones, sino simplemente la atención es la que determina que usted vea cosas con Juan que no vio con Pedro o con María. Cada cerebro ejerce sobre el otro, hay una relación de energías que despiertan distintas partes, eso es energía, de distintas partes, y hacen que uno se exprese o descubra falencias, que descubra lugares oscuros en lo que estaba diciendo. O que le descubra además, y esto es fantástico, nuevos matices, que descubra que lo que usted dice es más importante de lo que usted mismo creía. Eso es maravilloso. La persona que más aprende cuando se enseña es el maestro. El maestro es la persona que más aprende porque repite, y como tiene el feedback que le dan sus alumnos, que puede ser hablado o puede ser mudo, uno repiensa a partir de ese feedback, de esa energía que está ahí, que lo hace pensar sin que uno se dé cuenta por qué lo hace pensar, va a descubrir cosas extraordinarias. A mí me pasa personalmente, y generalmente lo cuento siempre,
que cuando estoy preparando una charla, a veces me dicen, ¿y esto cómo lo vas a explicar? Y yo doy una contestación que es un poco extraña. Lo voy a saber en el momento que esté dando la charla. O en última instancia, si no se lo cuento a fulano, a mengano, a sutano, a 3 o 4 personas, y cada una de ellas, aunque no me hable, me va a dar una respuesta. En eso también trabajamos, Y también trabajamos en lo que son las técnicas de impacto, cómo hacer que el público, desde el punto de partida de su discurso, esté enganchado con usted. García Márquez decía que uno tiene que capturar al lector en los primeros 12 renglones. Quienes han leído 100 años de soledad se acordarán que comienza con estas palabras: frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó el día en el que su abuelo lo llevó a conocer el hielo. Y hay un montón de circunstancias ahí que es imposible que no nos interese. Un tipo está frente a un pelotón de fusilamiento, ¿qué va a pasar? Fue a conocer el hielo. ¿Cómo se conoce el hielo? Uno el hielo ya lo conoce, ¿no? Bueno, pues, entonces, queda atrapado desde el principio. Kafka, en un libro maravilloso que se llama La Metamorfosis, empieza diciendo: Gregorio Samsa se despertó esa mañana y descubrió que se había convertido en un insecto. Ya con eso uno quiere saber qué pasa, qué tipo de insecto, qué es lo que pasó con ese cuerpo, qué va a hacer ese insecto, cómo va a proceder. Es decir, lo importante es captar la atención desde el principio. Esto que estaba haciendo referencia a la literatura escrita también tiene que ver con la literatura oral. ¿Qué es esto? Ustedes comienzan contando algo, ese algo engancha a esos cerebros enganchados inmediatamente se transforman en gasolina para su propio cerebro y usted comienza a exponer de una forma que usted ni siquiera sabía que podía exponer. Y esto no es mágico, así funciona y así funcionará siempre. Y otra de las cosas sobre las que trabajamos es sobre posturas con respecto al discurso, posturas suyas y posturas de los alumnos. Pero no le decimos, hable así, levante la mano, siéntase importante. Veía unas publicidades de oratoria que hacen así, la gente habla así. Un tipo que habla así, no sé, medio flojo para el trabajo. Lo único que llega, mi querida señora, mi estimado amigo, lo único que llega es la naturalidad. Cuando usted es natural, llega. ¿Con quién se comunica mejor, por Dios? ¿Con quién se comunica mejor? Con su familia, con sus amigos, con sus patas, cuando está tomándose una chela, cuando están conversando, cuando están en la oficina, cuando está en su casa con su familia. ¿Se comunica bien? ¿Tiene problemas para comunicarse? Bueno, no. Pues esa es la técnica. Sentirse bien, sentirse cómodo. Para sentirse bien y sentirse cómodo no hay que tener miedo. Y para no tener miedo hay que saber cuál es la causa del miedo. Y eso también lo explicamos. Al saber la causa antropológica, sociológica y psicológica del miedo, uno ahí empieza a manejarlo. Los que ya no tienen miedo pueden aprender a enganchar desde el principio, a enriquecerse con el interés y la atención de los demás y a crecer. Porque cuando damos una charla, cuando damos una conferencia, ¿qué somos? No es un profesor y alumno, es un grupo de seres humanos que crece juntos. Todos crecemos, se lo aseguro, todos crecemos. Y eso es hermoso, porque nuestro cerebro está diseñado para la cooperación. Nuestro cerebro está diseñado para la cooperación. Ya les decía, cuando una persona nace, se forma a razón de cuando se está gestando en el vientre de su madre, hay 250.000 neuronas que nacen por minuto y cada neurona que nace se asocia con la neurona que está al lado. La que no se asocia muere, esa ya no sirve. Entonces somos una sociedad de neuronas, una cooperativa de neuronas. Esta cooperativa de neuronas, que está acá, cuando se comunica con esa cooperativa de neuronas, que es usted que está allá,
¿Cuál es la tendencia? ¿A sacarse la lengua? ¿A mostrarse los dientes? No, a comprenderse. Porque ese es el diseño que nos permitió sobrevivir. Si no nos hubiésemos comprometido, no hubiésemos comprendido y comprometido después, no hubiésemos podido sobrevivir porque vivíamos en medio de animales infinitamente más fuertes. Entonces la base del cerebro y eso es lo que tiene que explotar la sociedad, y eso es lo que tendrían que estimular los políticos, y eso es lo que tendríamos que estimular todos los que nos dedicamos a la enseñanza, a que la gente crea en la solidaridad, crea que el otro es un sujeto digno de confianza y que puede ayudar a estimular o a aumentar la libertad. Yo digo una cosa, cada uno ve distinto el mundo en el que vive. Con estos trabajos nosotros queremos demostrar que mi libertad no se limita donde empieza su libertad. Mi libertad, querida señora, querido amigo, mi libertad se prolonga en su libertad. Eso es la humanidad. Nos vemos el miércoles que viene y si quiere trabajar en alguno de nuestros talleres o cursos, me escribe a guillermo.giacosa@gmail.com. Hasta el miércoles.